Hola chicos, tengan ustedes muy buenos días. Espero que al momento que vean este video estén bien, estén sus hermanos, sus familiares, en general, todos sus conocidos, pasando de la mejor manera este periodo de suspensión de clases y sobre todo con muy buena salud. Como ustedes ya se habrán enterado, a partir de este día lunes vamos a comenzar con las clases virtuales y el día miércoles van a ser los días de historia. ¿Ya? Primero vamos a partir, ¿cierto?, con lo que ven ustedes en pantalla, que es la participación ciudadana que va enlazado con todo lo que habíamos alcanzado a ver con respecto a la organización política de nuestro país, con los distintos poderes del Estado, ¿cierto?, del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y vamos a ver cómo esas distintas autoridades que nosotros vemos ahora en televisión, a veces en los diarios, en la radio, de qué manera llegaron a ocupar esos puestos, porque si bien algunos son nombrados, la gran mayoría de las autoridades en nuestro país son por elección, ¿ya? Y vamos a ver cómo funciona el tema de las elecciones, considerando que ustedes todavía no participan de una elección nacional o de carácter comunal, ¿ya? Sí han participado y eso les sirve mucho en las elecciones dentro de su propio centro de alumnos en el colegio y también cuando eligen la directiva del curso, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con esta primera clase virtual de historia con la participación ciudadana en Chile. El objetivo de nuestra clase será reconocer la importancia de la participación ciudadana en nuestro sistema democrático. Recuerden que Chile, y nosotros vimos los distintos elementos que componen un sistema democrático, partiendo por el tema de las elecciones y lo importante que era elegir a quienes nos van a representar. Hay que hacer la diferencia y recuérdalo porque más adelante viene otra vez. ¿Qué significa que Chile sea una democracia representativa? ¿Cierto? Para diferenciarla de su origen, que era la democracia directa que existió en la antigua Grecia. ¿Vemos? Aquí está. Miren, si ustedes miran la diapositiva, se van a encontrar con la democracia representativa. Nosotros, ¿cierto? Por la gran cantidad de habitantes que tenemos en nuestro país, si bien es pequeña comparado con otros países, los 17 millones y medio casi de habitantes, un poquito más a esta altura, no podemos participar todos los que somos ciudadanos al mismo tiempo de la toma de decisiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros elegimos autoridades y ellos son los que nos van a representar, ¿cierto? Y van a tomar las decisiones. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo son elegidas esas autoridades? ¿Cómo llegó a ser presidente el presidente actual? ¿Cómo llegó a ocupar el cargo el alcalde? ¿Quién eligió los concejales? Eso lo vamos a ir viendo ahora a través de las elecciones. Esas elecciones son el mecanismo a través del cual nosotros vamos a poner a alguien ahí, a una autoridad, y va a ser la encargada de tomar las decisiones por nosotros, ¿ya? Vamos a avanzar. Lo primero, para que las elecciones funcionen en un sistema democrático, tienen que tener todos estos elementos que ustedes ven en pantalla. Tienen que ser elecciones libres, abiertas, informadas, pluralistas y periódicas. Para que una elección sea considerada democrática, tiene que tener esos elementos. Nosotros perfectamente podríamos tener, y ocurre en el mundo, elecciones donde solo participan candidatos de un solo partido político. Entonces ahí pierde el sentido porque no hay otra opción de elección, a lo mejor de distintas personas, pero todas con el mismo pensamiento. Para que sea democrático, tiene que tener estos 5 elementos. La primera, que parece cierto, que sean elecciones libres, que puedan participar todos los candidatos que cumplan con los requisitos. Si eso no se cumple, deja de ser una elección democrática. Además, que sean abiertas, que todas las personas que pueden votar tengan acceso a esa elección.
¿ya? Sin distinción, si es hombre, si es mujer, si es católico, si es a lo mejor evangélico, si profesa otro culto, ¿ya? Todo eso no interesa a la hora de una elección. Lo que interesa es que participe la mayor cantidad de gente, ¿cierto? Siempre y cuando cumpla los requisitos que más adelante vamos a ver. Entonces tenemos que sean libres, que sean abiertas, que sean informadas, o sea, que todas las personas tengan acceso a la información de qué se va a elegir, a quiénes se va a elegir y qué proponen cada uno de ellos. O sea, en el fondo, que tengamos, ¿cierto?, toda la información necesaria, todos los datos para poder hacer una elección de la mejor manera. Pluralistas, ¿da? ¿Qué significa que sean pluralistas? O sea, que los candidatos que van a presentarse a esta elección sean de distintos partidos y que representen también distintas ideas. No sería una elección si solo fueran todos de una misma línea. Ojalá lo más variado posible y más representativa de la sociedad. Y al final, que sean periódicas. O sea, que tengan un periodo de tiempo en el cual se van a realizar y que sean constantes. Por ejemplo, y esto les va a servir, la elección de presidentes que es cada 4 años. ¿Ah? Aquí en Chile, desde el retorno de la democracia en 1990, y dependiendo de lo que se ha establecido en la Constitución con el periodo presidencial, nosotros tenemos elecciones en los plazos fijados con anterioridad. Por ejemplo, cuando asumió Patricio Elwin en el 90, se dijo que el próximo presidente iba a asumir el año 94 y efectivamente se hicieron las elecciones y el presidente asumió, el presidente siguiente, que fue Eduardo Frei, asumió precisamente en 1994. De esa fecha en adelante, todas las elecciones, por ejemplo la de presidente, han cumplido con esta periodicidad. No de 4 años, porque se modificó después el periodo presidencial, fue durante un tiempo 6 y después volvió a ser 4 como ahora, pero se han cumplido con los plazos. ¿No? Entonces tenemos, para que una elección democrática sea considerada plenamente una elección democrática, debe tener todos estos elementos. Libres, abiertas, informadas, pluralistas y democráticas. Bien, ahora seguimos con algo que es muy importante y considerando la situación actual de nuestro país, que les va a clarificar las cosas. Nosotros hasta ahora hemos hablado de elecciones, pero lo más posible es que la mayoría de ustedes ha escuchado también de un plebiscito. ¿Ya? Yo lo puse aquí para esclarecer, eso es necesario también que lo entiendan, pero también forma parte de su bagaje cultural. Y aquí va el aporte para que puedan entender todo lo que está pasando en estos momentos. Las elecciones, y como lo pueden leer ahí, dice se realizan cuando existen varios candidatos a un mismo cargo. Por ejemplo, cuando hay elecciones de alcaldes, cuando hay elecciones a presidente, siempre hay dos o más candidatos. Eso es una elección. ¿Ah? ¿Qué es un plebiscito? También es una forma de participar porque es a través de un voto, pero es una consulta sobre algún tema en particular. No se vota por candidatos. Por ejemplo, ¿se debe cambiar la constitución? Existen las dos opciones, aprobar o rechazar. ¿Ya? Para que puedan entender entonces el concepto. La elección se refiere a candidatos cuando usted tiene varias opciones de personas a quien elegir para un cargo. En cambio, el plebiscito es como una pregunta. Le preguntan, ¿usted quiere esto? ¿Sí o no? ¿Ah? Lo más posible, si le preguntan a sus padres, ellos recordarán el plebiscito de 1988, que se votó por el sí o por el no. ¿Ah? Ahora es algo parecido con el tema de la constitución, donde van a tener las personas que participemos del plebiscito la opción de aprobar o rechazar. Aquí tienen ustedes ejemplos de el voto para una elección. Si ustedes se fijan, tienen 6 candidatos distintos. Es una elección de alcalde del 2012 en la comuna de Tocopilla. Y al lado derecho tienen ustedes el plebiscito donde, como ven, es a modo de pregunta. ¿Quiere usted una nueva constitución? Y salen las dos opciones. Ahí usted no tiene opción de candidatos ni nada, sino que va a marcar si aprueba o rechaza. ¿Ya? Con eso establecido, vamos a seguir avanzando ahora
a la parte importante junto de las elecciones y sus características es cómo votar. Muchos se preguntan cómo es el tema de las votaciones. Más de alguno de ustedes habrá acompañado a sus padres en alguna elección. Ya ustedes tuvieron la experiencia de participar en las elecciones en el colegio, que se hizo de manera parecida, muy similar a cómo se realizan las elecciones habitualmente en Chile. ¿Cómo se vota? La ley establece los plazos en que se va a votar, ¿ya? Y quiénes pueden participar de ellas, tanto los que van a ser candidatos como los que vamos a ir a emitir nuestro sufragio. Por si acaso, votar es lo mismo que sufragar, ¿ya? Cuando uno escucha sufragar, ¿qué será eso? Es votar, es lo mismo, ¿ya? A modo general, ¿quiénes pueden votar aquí en Chile? Primero tienen que tener la nacionalidad chilena, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, ser mayores de 18 años. Y en tercer lugar, no haber estado preso más de 3 años y un día, que es lo que se llama la pena aflictiva, ¿ya? La pena aflictiva son 3 años y un día efectiva de cárcel. Las personas que cumplen con esos tres requisitos, ser chileno, mayor de 18 años y no haber estado preso más de 3 años y un día, están habilitados para votar. Antiguamente, a mí me tocó también, eh, uno se inscribía en el registro electoral para poder votar. Eso ahora ha cambiado. Ustedes cuando cumplan sus 18 años, automáticamente van a quedar inscritos y van a tener la opción de ir a votar o no, porque el voto también, que lo vamos a ver más adelante, el voto es voluntario, ¿ya? Y un paréntesis al final dice otros requisitos adicionales para extranjeros. Los extranjeros también pueden votar en Chile, pero necesitan ciertos requisitos que tienen que ver con, aparte de la mayoría de edad, con ciertos años de estadía y en algunos casos, claro, si se han nacionalizado, porque eso lo tenemos que ver lo de la nacionalidad y ciudadanía también, ¿ya? Eh, Se han hecho modificaciones chilenos en el extranjero, ahora también se aprobó la ley que va a permitir que los chilenos que están en el extranjero también puedan participar de las elecciones. Tenemos aquí las elecciones y el voto. Aquí ya vamos a lo que es ir directamente a la votación en sí. Primero, que les estaba explicando, aparece en la parte superior, voy a mover el cursor, el sufragio, el derecho a votar en elecciones periódicas, ¿no? El sufragio es el voto. El padrón electoral, el registro de electores, o sea, la cantidad de gente que está habilitada para votar, porque así como hay gente que puede votar, hay otra gente que puede estar impedida de no ejercer su derecho a voto, ¿no? ¿Quién es el encargado de las votaciones? Aquí lo tienen, el CERVEL. ¿Qué es el CERVEL? El Servicio Electoral, el organismo que regula la inscripción, actualización del padrón, entre otros, ¿ya? Ese es el organismo en Chile que está encargado del tema de las elecciones. ¿Qué características tiene el voto? Lo primero, el voto es personal. Dice ahí, ¿cierto? Es un acto individual. Cuando yo voy a votar, yo llevo mi cédula de identidad y me presento a la mesa. Yo no puedo mandar un representante. Tiene que ir la persona en persona, ¿ya? Eso es uno de los primeros elementos importantes. Es un acto personal, ¿ya? Es igualitario. El segundo punto, cada voto tiene el mismo valor, ¿no? Que es muy importante. No, no se hace discriminación en cuanto a si la persona ocupa un cargo, si tiene cierta cantidad de dinero. Aquí todos los votos valen igual. El voto del presidente vale lo mismo que el mío, va a valer lo mismo que el suyo cuando tenga que votar, entonces el voto siempre va a valer uno, ¿ya? Personal, igualitario. En tercer lugar, secreto. Ustedes tuvieron la oportunidad de votar en el colegio y se dieron cuenta que uno entra a una cámara secreta, ¿cierto? Una cajita cerrada, donde uno entra solito, con el voto, el lápiz, estampillas para cerrar el voto. ¿Y para qué se hace eso? Para que nadie pueda alterar la libre expresión de la persona. O sea, que nadie influya, me amenace en caso de que yo quiera votar por alguien que a él no le agrada. Entonces, esa es la razón por la cual uno entra a esta cámara secreta, ¿ah? Para poder ejercer su voto de la manera más tranquila y sin ninguna presión de nadie, ¿ah? Cuarto lugar, el voto es universal. Todas las personas que son ciudadanos,
los que veíamos con los requisitos anteriores, pueden realizarlo. ¿Ya? Y además, en el caso de nuestro país, el voto desde hace años ya es voluntario. Puede no ejercerse el derecho a sufragar. ¿Ya? Mi forma de ver, eh, hágalo. Tiene que ir a votar. Usted cuando cumpla su mayoría de edad, ojalá lo ejerza. Es muy importante, ¿ya? Para que eh, se sienta partícipe no solo de la vida institucional de nuestro país, sino que también porque es importante participar y formar parte de las decisiones que finalmente llevan a cómo se desarrolla nuestro país. Entonces, vamos a tener un voto que es personal, igualitario, secreto, universal y en el caso de nuestro país ahora es voluntario. Pero ojalá que sea para usted una obligación. Y por último, votar será la única forma de participación. En realidad es la más conocida, es la primera que nombran todos, pero no es la única. Hay muchas formas de participación, incluso ustedes en la imagen dice ahí una asamblea comunitaria. Hay distintas instituciones a través de los uno puede participar como ciudadano. Por ejemplo, una junta de vecinos, representantes de asociaciones deportivas. Todos ellos forman parte de la vida en sociedad y forman parte también de esta participación ciudadana. Nosotros ya habíamos visto en clase la participación política, ¿no? Esto es aparte, no solo como ciudadano, en política también, ¿cierto? Cuando uno podía presentarse como candidato, podía incluso formar un partido político. Nosotros vimos varias instancias en que uno puede participar y no necesariamente es a través del voto, ¿ya? Con esta clase cortita, son cerca de 20 minutos, vamos a comenzar esta primera parte. Espero que les haya quedado claro, que se entienda. Bueno, ahora tienen la facilidad de que pueden echar atrás el video y van a poder volver a escuchar si no entendieron alguna parte. Lo analizan, lo entienden y después sacan las ideas más importantes porque más adelante va a haber otro video y ahí sí va a haber una actividad para que trabajemos, ¿cierto? Mientras dure esto del coronavirus. Espero que estén bien, cuídense todos, saludos a sus familias y a ver el video.